Estamos un poquito tensos. El clima es sumamente adverso en la capital de la República y tenemos invitados de singular importancia en nuestra cabina de orientación, nutridora de conocimientos a la población ecuatoriana a través de nuestra señal radio televisada. Buenos días con todos, buenos días en todo el territorio ecuatoriano y las diferentes colonias de ecuatorianos que residen en el exterior y que el multimedios de esta organización radiofónica es espectada en todos los confines del planeta a través de las plataformas más esperadas por nuestros queridos paisanos. A todos los ecuatorianos, las novedades de esta mañana en la ciudad de Quito y en la República del Ecuador. Vamos a ser anfitriones muy distinguidos del señor ministro de Telecomunicaciones, don Andrés Michelena. Nos visita también José Manuel Casas, presidente de Telefónica. Y si ustedes aspiraban a conocer al gerente general de Microsoft del Ecuador, él es Francisco Félix, también está en nuestra mesa de trabajo. Las reformas a la ley orgánica de telecomunicaciones es el tratamiento que vamos a dar inicialmente. Luego, lo que me había empeñado yo es una mañana adversa en la capital ecuatoriana. Pero aquí estamos. Yo les había comprometido también, y eso es lo que se me faltó retirar de mi despacho, a ver si son tan amables en proporcionarme una obra gigante que se denomina El Emprendimiento Ya. Emprende ya. Muchas gracias, compañero. Así se llama la obra Emprende Ya. Está auspiciado por Roque Sevilla y va a ser explicado por su autor y fundador, el señor Mauricio Morillo Güeleñus. Es el fundador de esta empresa. A ver si la obra. ¿Por qué es tan ingrato con la obra? Muchas gracias. Yo quiero, al saludarles, preguntarles cómo estamos nosotros. Emprende Ya. Es una obra maravillosa que ustedes la pueden enfocar con la ayuda de Felipe, nuestro productor televisivo, y lo vamos a ubicar en un lugar donde pueda aparecer con cámara especial. Yo quiero darle la mayor importancia a esta guía para emprendedores, porque queremos un ejército de muchachos de toda condición socioeconómica e instructiva para que emprenda, se acostumbre a emprender. Esa va a ser la salvación de nuestro país. Tener una juventud con capitales de emprendimiento, con aficiones y con fortalezas para ubicar casos de éxito en toda nuestra sociedad, comenzando por nuestros jóvenes. Y ustedes, señores padres de familia que me están escuchando, a través de los medios audiovisuales que ponemos a disposición de toda la familia y de todas las empresas, tengan la bondad ustedes de motivar para que se nos escuche a partir de las 8 de la mañana. Pero la invitación también respecto al posicionamiento de la guía para emprendedores Emprende Ya, de Mauricio Morillo, antelamos nosotros con la presencia de dos distinguidos ejecutivos
de carácter internacional. Son los cuadros más fortificados en el conocimiento de las telecomunicaciones. El licenciado y ministro Andrés Michelena. Hola, ministro, ¿cómo está? El presidente de Telefónica, José Manuel Casas, y el gerente general de Microsoft de Ecuador, Francisco Félix. También es un privilegio para nuestra emisora, nuestro medio de comunicación audiovisual, de que ustedes conozcan a estos personajes que lideran, señoras y señores, el ambiente de las telecomunicaciones digitales en nuestro país. Bueno, pues lo que conocemos es, en este campo, que solamente 5 de cada 10 ecuatorianos tienen acceso a conectividad de alta velocidad, es lo que se denomina el 4G. Aunque la aspiración es que en el menor tiempo posible nos ubiquemos en el otro piso mucho más alto, que es el 5G. Pero no, nos quedamos con este reto, con este desafío, en vista de este diagnóstico que es bastante preocupante, de que solo, ministro, 5 de cada 10 ecuatorianos tenemos acceso a conectividad de alta velocidad 4G. Que solo 4 de 10 ecuatorianos tienen internet en sus hogares. Solo 4 de 10 ecuatorianos tienen teléfonos inteligentes. Solo 1 de cada 10 ecuatorianos tiene una computadora portátil. Esto en términos de estadísticas de desarrollo, de fortalecimiento tecnológico para cualquier sociedad, siendo importante es mínimo. Y tenemos que cuajar empeños políticos, administrativos y económicos para ubicarnos en un mejor sitial de provisión de tecnología de comunicaciones. Entonces, hay más de 1.024 parroquias en el país, en su mayoría de carácter rural, o sea, del campo. De estas 1.024 parroquias, 874 no tienen 4G. Lamentable, ¿verdad? Jóvenes, lamentable. Señores gobernantes, qué lamentable. Y ya están algún tiempito. ¿Cómo no se han puesto al día? ¿Problema de qué? Nos explicará el señor ministro de Telecomunicaciones. Y comencemos por hacerlo. Señor ministro, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Don Andrés Michelena. Don Andrés Michelena tiene los siguientes... no, esto es otra cosa. Pero yo quería las fortalezas y también nuestras debilidades representadas en el ministro de Telecomunicaciones. ¿Es cierto? Nos reímos Mi querido porque Gonzalo, en realidad no somos perfectos, ¿no? Por supuesto, pero tenemos nadie. Un gran ministro. No. Créame que de todos mis años de trabajo, por primera vez yo me siento muy consolidado, alentado de que hayamos tomado en serio estas particularidades en el desarrollo de nuestro país. Michelena es licenciado en Comunicación por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la ciudad de Quito. Cuenta con un diplomado de Gobernanza y de Liderazgo. Es político de líder del IDE y es miembro de la Red de Jóvenes Políticos Iberoamericanos de la Fundación Carolina y la Universidad Complutense de Madrid, la capital de nuestra querida España. Tiene más de 2 décadas de experiencia en comunicación política, empresarial, en periodismo, en relaciones públicas,
en publicidad y marketing. Es especialista en diseño, en desarrollo e implementación de estrategias de comunicación integrales. Fue director y consultor de comunicación del Banco Mundial y otras empresas del sector privado, y ha colaborado también para medios escritos, televisivos y naturalmente también los radiales. Se desempeñó como secretario nacional de comunicación de la Presidencia de la República entre los años 18 y 19. Y desde el 14 de marzo de ese mismo año se desempeña como ministro de Telecomunicaciones. Está con nosotros también el principal, el CEO de Telefónica, José Manuel Casas. Bienvenido, señor Casas. Gracias, Quería Gonzalo. conocerle. Esta es su casa, a Muchas propósito de su apellido. Está dentro del top de 20 líderes empresariales del Ecuador, con influencia en la red, o sea, en las redes sociales, según el mapa de poder de la firma. Este es un ejemplo de vivencias académicas, de profesiones bien conquistadas, de una perfecta formación, casi una perfecta formación. ¿Quién pueda decir y ostentar una perfecta formación? Es un iluso, porque es tan difícil. Pero estamos en medio de tres caballeros que nos van a hacer el favor de orientarnos especialmente al ejército de jóvenes que le ponen atención a una mañana dedicada a la juventud ecuatoriana y a los señores presidentes y gerentes, CEOs, como llaman, de la mayor parte de nuestras empresas. Está dentro del top 20 líderes empresariales del Ecuador, José Manuel Casas, y es profesor de transformación digital del IDE, el Centro de Formación de Posgrados más destacado del país. Fue reconocido como uno de los empresarios más respetados del Ecuador, según el último estudio de la auditora internacional Merco. Así nomás, es un miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Industrias y Producción. Créanme, señores jóvenes ecuatorianos que nos escuchan, que estoy dando perfiles para que ustedes traten de alcanzar los mismos, o quizá cuadros superiores, se conviertan en agentes de cambio significativos, porque de ustedes depende el futuro de nuestro país. El perfil de Francisco Félix, gerente de desarrollo de socios Microsoft, ejecutivo de ventas, asociado de Microsoft. Su ubicación de trabajo es en la capital de la República. Él se encarga del desempeño comercial de los 8 socios de soluciones y licencias más grandes del país. Este conjunto de socios genera el 80% de los ingresos de licencias por volúmenes de Microsoft en Ecuador y ha crecido de 16 millones en el año fiscal 2012 a 35 millones proyectados en el año fiscal 2016. Apoyó al equipo de CTM en el cierre en el cual de todas las oportunidades por debajo de 150,000, aquí esto sí no entiendo, 150,000, es decir, 85% de las ofertas que proporcionan el 65% de los ingresos y logrando una mezcla de nube, son palabras mayores.
a los que usted no me ha acostumbrado, compañero productor, en CTM Comercial. Influencia con los socios administrados 40% de los ingresos de las pymes. Gerente administrativo y de finanzas de la firma Romero y Pazmiño. De ahí procede, a cargo de liderar la reestructuración de los departamentos de finanzas y administración de la empresa. Yo los ubico de referentes para provocar en nuestros jóvenes ecuatorianos más o menos los mismos ideales de repletar estos distingos, esta actividad académica y profesional tan importante, que sea una aspiración global de nuestros jóvenes. Para eso pongo en consideración estos cargos y estas definiciones de carácter académico. Gerente general de Ceragrofores S.A. Definición un poquito complicada para el radioperiodista, pero importantísima para quienes conozcan de esta disciplina. Redefinición de MIS Comercial del Ministerio Comercial y Financiero, ¿no? Para promover un análisis y evaluación del negocio basado en datos. Lo culpa usted, mi mala lectura. Promover una cultura de cumplimiento de procesos y controles. Estamos también con el gerente general de Ceragrofores S.A., y eso es un privilegio para la radio. Él ha dirigido la incorporación de una empresa dedicada al establecimiento, al manejo y a la cosecha de plantaciones industriales de madera, de palma aceitera, de palmito, de caucho, para el grupo Durini, uno de los principales de nuestro país. Gerente de CRM Región Andina de Microsoft. Lidera un equipo de 7 personas que coordinó con todas las unidades de negocios el diseño e implementación de iniciativas de ventas, de marketing y relaciones para la región andina. ¿Cuándo estarán ustedes, queridos jóvenes, en esas latitudes de desarrollo profesional? No crean que no van a llegar, pueden llegar incluso mucho más lejos. Y el país aspira que esas sean sanas pretensiones y aspiraciones de especialmente los padres de familia, que los están educando, que los están alentando a prácticas magníficas de primer nivel en estas profesiones. Así es que ustedes ven los perfiles que estamos manejando en esta mañana y muy humildemente nosotros les pedimos que tengan la gentileza. ¿Me falta alguien? No. Que tengan la gentileza de ubicarnos en este primer punto de nuestra revista de noticias, que va a tener que ver con, señor ministro, con las reformas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, por usted animada. A usted se debe que las telecomunicaciones, a través de una actualización de una ley que se ponga a predominar en las circunstancias y en las necesidades de una infraestructura muy académica de parte de nuestras empresas, si así podríamos denominar. Usted tiene la palabra, señor ministro, para que presente a sus buenos amigos, a quienes están colaborando con el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país, gracias a su agilidad y a su cobertura de conocimientos en estas materias. Créame que le deseamos el mejor de los éxitos, no solamente en el programa, sino en la totalidad
de lo que está haciendo por el país. Gracias, mi querido Gonzalo. Muy buenos días. Gracias por este espacio. Bueno, gracias a quienes nos acompañan en esta entrevista, Francisco José Manuel. Como usted bien lo dijo, Gonzalo, al inicio de su intervención, el país no está en los mejores momentos tecnológicos. Sin duda estamos en uno de los puestos más relegados de América Latina. Estamos en uno de los puestos más relegados del mundo en acceso a tecnología, comunicación. Como usted bien lo dijo, solo 5 de cada 10 ecuatorianos acceden a tecnología 4G. Solo 4 de cada 10 ecuatorianos tienen internet en su casa. Solo 1 de cada 10 ecuatorianos tiene una computadora portátil en su casa. Y solo 6 de cada 10 ecuatorianos tienen un teléfono inteligente disponible. Justamente lo que queremos cambiar con esta realidad, y hemos trabajado con el sector casi 6 meses, desde el que el presidente me encargó en marzo del 2019, hemos trabajado un programa que se llama Ecuador Digital, que lo hemos discutido con usted, que justamente busca romper ese estancamiento de más de 15 años que ha tenido el país en el avance en temas tecnológicos y ir hacia la vanguardia. Lo que usted ha dicho y ha conversado al inicio justamente es romper eso, mi querido Gonzalo. Hemos propuesto hacia la Asamblea y hago un llamamiento a los señores asambleístas de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional que debatan este tema de forma responsable, que está en manos de ellos el destino de un país en el marco de la utilización de la tecnología, la conectividad, la transformación digital para que el país pueda emprender de una forma correcta. Está en sus manos decidir si los 17 millones de ecuatorianos podrán tener acceso a un Internet, a una tecnología de calidad, a un Internet, a una tecnología de buenos precios y obviamente que sea incluyente, que sea equitativa y que permita el desarrollo de los ecuatorianos. Gonzalo, si no hay conectividad, si no hay TICs, el desarrollo del país será lento, como ha venido siendo, será lento. La tecnología sí nos permite acelerar, profundizar el crecimiento de un país. Si hay tecnología, hay desarrollo en el campo. Si hay tecnología, hay desarrollo en la educación. Si hay tecnología, hay desarrollo en la salud. Si hay tecnología, hay desarrollo en el gobierno. Si hay tecnología y desarrollo en su sector, en las comunicaciones, en los radios, en la televisión, en los periódicos digitales. Y justamente queremos romper esa brecha, que ya no es una brecha digital, es una brecha social, mi estimado Gonzalo. Una brecha social, ¿por qué? Porque seguimos siendo exclusivos con los que menos tienen. Si estamos hablando, como usted bien lo dijo al inicio del programa, Gonzalo, 1,000 parroquias del país, de las 1,000 parroquias que existen, solo 800 tienen acceso a conectividad. Es decir, el 80% de las parroquias del país no tienen conectividad. Y lo que queremos hacer justamente con un criterio y un artículo de la reforma es que haya la posibilidad de poder iluminar cada parroquia cada semana en el país durante todo el tiempo que nos quede como gobierno y que los gobiernos de turno que sigan lo sigan haciendo. Tenemos que celebrar la llegada de la conectividad como antes se celebraba la llegada de una carretera, la llegada de la luz y la llegada del agua a una ciudad. Tenemos que celebrarlo así. Ya el acceso a tecnología nos permite eso, Gonzalo, y eso es lo que estamos proponiendo, una reforma que es la posibilidad de devengar, que es la reforma que hemos enviado, que es un modelo chileno que hoy lo aplica a Colombia, que es permitir o exigirle más bien al gobierno que esos dineros que las empresas telefónicas pagan por la adquisición del espectro, que es soberano, obligarle al gobierno a que esa inversión vaya a ese sector, que vaya a dar conectividad a los ecuatorianos y no que ese dinero vaya a la caja fiscal para pagar lo que buenamente diga el gobierno de turno, sino que se le obligue al gobierno para que ese sector, que serán 800 o 1,000 millones, se reinvierta. ¿Y quién lo va a hacer? Las empresas telefónicas. De esta realidad, ¿está consciente un ciudadano, yo diría el más aficionado a estas prácticas, como resulta ser para ventaja nacional nuestro presidente de la nación? Por supuesto. ¿Ha estado el inteligenciado de estos no tan buenos méritos que estamos ostentando, sino de las deficiencias que usted ha tenido la bondad, sinceramente, de ubicarlas en el plano de preocupación que deben estar? Por supuesto, Gonzalo, y ahí yo apelo al espíritu generoso del presidente Moreno. Haber tomado la decisión de decir que ese dinero que
que sean 700, 800 o 1.000 millones de dólares, no ingresen a la caja fiscal en el momento crítico económico del país, que estamos atravesando. exacto, es una decisión que tiene una visión de futuro, como la tiene el presidente. Lo más fácil hubiera dicho decir, no, señor ministro, ese dinero va a la caja fiscal para pagar Esto lo es que tenemos sagrado, que pagar. como dijera el presidente. Por supuesto, y el presidente dijo no, que se invierta en el sector. El ministro de Economía aceptó la propuesta del Mintel, que se invierta en el sector. Y hoy justamente esperamos que los señores asambleístas que están debatiendo a partir de 2 horas en la Comisión Económica el futuro de las telecomunicaciones en el país, que tengan también esa visión de futuro. 700 millones para cubrir un hueco fiscal o para seguir pagando salarios en la burocracia no nos va a permitir avanzar hacia el país que queremos, el país del futuro, el país del desarrollo, el país de la tecnología, Gonzalo. En latitudes vecinas, me permito preguntarle a usted, señor Casas, y también a usted, distinguido compañero de jornada, don Francisco Félix, los dos principales de Telefónica y de Microsoft, para que tengan la bondad de responder a lo que el periodista con angustia está revelando a conocimiento de todas las generaciones ecuatorianas, de que en esta administración de la República, en esta temporalidad, las cosas creo que buscan ser reactualizadas, buscan ser de alguna manera compensadas, señor Casas, porque el descuido ha sido manifiesto y no quiero naturalmente ni como periodista ni por parte de mis invitados ponerles en la dificultad de señalar responsables. Somos todos. Nos hemos descuidado abiertamente del sector y llega un ministro de la preparación y de la sensibilidad con un presidente también muy aficionado a estos menesteres, porque si les contara lo que yo como conocía al presidente Moreno, en ese entonces al vicepresidente Moreno, fue ideando, analizando, explicando, conversando de las temáticas de telecomunicaciones. Yo le conocí en ese ámbito porque también somos unos aficionados a contar con la tecnología moderna en nuestras dimensiones de desarrollo. Sin eso no podemos aspirar a un buen lugar y a un posicionamiento de calidad y de buena presencia en el ámbito de la radiodifusión latinoamericana, en nuestro caso. Pero Ecuador es el segundo país más caro de la región. ¿Por qué, señor Casas? ¿Por qué, distinguido compañero de tertulia, tengan ustedes la gentileza de hacernos advertir? ¿Por qué, señor Casas? ¿Por qué, señor Félix? Hemos estado relegados a estas posiciones. Descuidos administrativos, falta de ilusión, falta de un anhelo que viene, pienso yo, prendido en la formación técnica académica de los que han ocupado las principales funciones en las telecomunicaciones del Ecuador. Por ahí pensaría que podría ir para que ustedes nos revelen también las preocupaciones que al conocer el diagnóstico de nuestro país, ustedes seguramente tuvieron de comienzo. Bienvenidos, muy buenos días, están en su casa. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a todos los radioyentes. Tal como dice usted, Gonzalo, y como explicaba el señor ministro hace unos minutos, el Ecuador tiene un retraso importante en el desarrollo de las telecomunicaciones, ¿no? Y además nosotros pensamos, y el ministro de la misma manera lo piensa, de que las telecomunicaciones es una de las palancas principales de achicamiento de la brecha socioeconómica en cualquier país, ¿no? Es un motor de desarrollo social mucho más importante que cualquier otro, ¿no? Y el Ecuador tiene un retraso de unos 15 años respecto a otros países de la región. Fíjese lo que le decía de como palanca o como motor de desarrollo.
Hay estudios del Banco Mundial que dicen que cada 10 puntos porcentuales de incremento de la penetración del Internet puede incrementarse hasta un 1,5% el PBI del país. Eso en el Ecuador significa alrededor entre 1.000 y 1.500 millones de dólares adicionales que se aportan a la economía, ¿no? Y justamente usted preguntaba por las causas, ¿no? Pues bueno, también yo llevo 7 años ya en el Ecuador, tampoco pretendo hacer historia de lo que ocurrió antes, pero sí es cierto que probablemente visiones cortoplacistas nos han llevado a priorizar la caja fiscal por encima de ese desarrollo, de ese regar en la economía y en el desarrollo de las zonas menos favorecidas, en este caso, gracias a la palanca de las telecomunicaciones, ¿no? Y entonces, pues efectivamente nos encontramos con que tenemos penetraciones muy por debajo del promedio de la región, penetraciones del Internet móvil, en este caso, muy por debajo de lo que tenemos en otros países de la región. Y como usted también bien decía, producido eso, causado eso principalmente porque después de México, Ecuador es el país de las telecomunicaciones. Y cuando se dice más caro operar es la presión fiscal y la presión regulatoria que soportan los operadores es muy importante. De hecho, es la segunda más importante de toda la región. Y eso lo que lleva es al final, pues que efectivamente es un menor desarrollo de las telecomunicaciones, porque esto es fácil de entender de alguna manera, ¿no? Los operadores de telecomunicaciones tienen un determinado presupuesto que lo tienen que invertir en 3 palancas, ¿no? En primero, en pagar por el espectro que el Estado les concesiona. La segunda vía donde esto se invierte el presupuesto es en el desarrollo de la infraestructura. Y el tercer lugar, en hacer planes tarifarios comercialmente atractivos. Cuando el Estado ha sido excesivamente ambicioso en el pasado o excesivamente cortoplacista y ha priorizado esa caja fiscal, ha puesto que los incrementos o los montos totales del pago por el espectro han sido de tal magnitud que lo que ha quedado para desarrollo de infraestructura y sobre todo para planes tarifarios es muchísimo menor. Y así es el estadio en el que nos encontramos ahora en el país y que la verdad que vemos con esperanza pues esta reforma a la ley de las telecomunicaciones, porque entiende con esta visión de largo plazo y con esta visión generosa de la que hablaba el ministro, pues que efectivamente se aporta mucho más a la sociedad, se aporta mucho más justamente a los menos favorecidos desarrollando las telecomunicaciones que con una visión cortoplacista de querer incrementar a corto plazo la caja fiscal. El desfase que estamos aludiendo desde el lado de Microsoft y su ojo visor, su experiencia en nuestro país, ¿nos puede dar algún detalle de por qué la presión regulatoria ha impedido el desarrollo de nuestras telecomunicaciones al nivel y al ritmo que otros países vecinos han logrado? Y la presión regulatoria, ¿qué significa? Perdone por la pregunta y muchísimas gracias por su concurrencia, Francisco Félix. No, muchísimas gracias, Gonzalo. Más bien un poco en línea con lo que dicen aquí mis compañeros de panel. Nosotros felicitamos profundamente el plan de Ecuador Digital y toda norma que definitivamente promueva la competencia, la competitividad y el afianzamiento del mercado de telecomunicaciones. Porque el mercado de telecomunicaciones, al proveer conectividad al país, lo que hace es transformarse en una pieza fundamental del proceso de transformación digital. Y en ese proceso de transformación digital lo que tenemos son todas aquellas tecnologías de nube, que son todas aquellas tecnologías que nos permiten ser más competitivos, que nos permiten generar mejores niveles de educación para la gente. Son tecnologías que nos permiten ser más productivos y generar más emprendimiento. Entonces, para que tenga usted una idea y reforzando un poquito los comentarios, cada 10% incremento en el acceso a Internet de igual manera se genera un 2,61% en el incremento de la productividad del sistema productivo en el país y se generan 67,000 empleos adicionales. ¿Por qué? Porque las tecnologías de nube se transforman en una manera en la cual precisamente en términos de la equidad y en términos de lo que significa la capacidad de las empresas y de la gente a acceder a tecnología de primer nivel se facilita de manera importante. Entonces, imagínese usted el escenario en el cual un empresario en el mundo, digamos, anterior o en el mundo que estábamos acostumbrados a vivir, tenía que tener una cantidad de inversión importantísima para poder
setear todas las capacidades necesarias para poder establecer un negocio. Mientras que en cambio en el mundo de la nube, un empresario hoy puede acceder a la misma tecnología que acceden las empresas más grandes a nivel mundial, en los mercados más desarrollados, a un precio muy razonable y con la capacidad de ponerla a funcionar en cuestión de horas o semanas en lugar de que sean meses o años. La capacidad de almacenamiento en esta amplísima vitrina o depósito de las principales tecnologías del universo, del planeta prácticamente, quiero entender que esa es la gran nube. Nosotros estamos en un rinconcito muy poco desarrollado, quiero decir, insignificante, o por el contrario hemos logrado ya hacer resplandecer nuestras intenciones de desarrollo. Señor ministro, me gustaría que le explique esto especialmente al público joven que nos está escuchando. Bueno, básicamente de lo que han expuesto los dos panelistas, ¿qué buscamos como gobierno? ¿Por qué estamos empeñados en llegar a lograr la conectividad total del país? Como lo dijo Francisco, nosotros buscamos la conectividad para avanzar hacia dónde. Hemos programado ya con el gobierno del presidente Moreno un programa que es el llamamiento médico único. Ese llamamiento médico único busca que todo el sistema de salud del Ecuador, por ejemplo, el IES, el Ministerio de Salud Pública, los seguros sociales del policía y del militar, estén en un solo sistema, en una sola base de datos. El momento que yo hago una cita, haré una cita como cualquier ecuatoriano a un solo sistema de llamamiento médico, agendaré mi cita y me podrán dar una cita de... Los ecuatorianos, ¿qué hacemos? Vamos al médico porque nos duele la cabeza, nos duele el estómago, nos duele la espalda, tenemos gripe, y eso al Estado le representa un costo altísimo. El 75% de la demanda médica primaria está justamente en estas consultas básicas. ¿Cómo logramos llegar a los ecuatorianos para poder atender su necesidad en salud? Justamente si es que tenemos, Gonzalo, conectados a todos los ecuatorianos. Si logramos tener que todos los ecuatorianos, por eso ya hemos hecho un gran esfuerzo como gobierno, Gonzalo, hemos permitido bajar los impuestos. Ahora los ecuatorianos pueden comprar los teléfonos inteligentes sin impuestos. 0 impuestos, 0 aranceles, teléfonos, computadoras y laptops, ¿no es cierto? Con eso yo puedo acceder a esta cita médica, pero si todos los ecuatorianos, la brecha que tenemos ahora, que solo 5 de cada 10 ecuatorianos tienen acceso a conectividad, este sistema seguirá siendo excluyente. Seguiremos siendo excluyentes con la clase económica más desposeída. Seguiremos siendo excluyentes con las personas que viven a cientos de kilómetros distantes de centros poblacionales urbanos o conglomerados. Si estamos hablando de que queremos justamente ser incluyentes, y la tecnología, Gonzalo, es el mejor motor de inclusión del ser humano. Es el mejor motor de equidad que tiene el ser humano y el mejor motor para el desarrollo de un país. Tenemos que llegar a tener esa conectividad, primero total, segunda de buena calidad y, como lo dijo José Manuel, con precios atractivos que los ecuatorianos puedan acceder. La mayoría de ecuatorianos acceden a un plan teléfono móvil porque están en los centros urbanos poblados y tienen un sistema económico que los permite acceder. Pero no nos tenemos que olvidar, Gonzalo, del 50% de la población que no tiene acceso. Si logramos eso, Gonzalo, el ahorro del gobierno solo por el tema de medicina virtual es de $300 millones al año, simplemente porque ya no ocupo una cama, ya no ocupo una infraestructura médica, ya no tengo que construir más hospitales y más infraestructura en salud, ahorro ese gasto que estoy haciendo como gobierno y estoy siendo eficiente en la atención al ecuatoriano. En esa primera instancia hago esa consulta médica. Si es necesario, los médicos irán a la casa del ecuatoriano. Esa diferencia de yo ir al hospital o que el médico vaya a mi casa, estamos hablando que cuesta lo uno $60 y lo otro $120. Nos estamos ahorrando $60 en cada atención a cada ecuatoriano. Esto es un sistema que solo se lo puede hacer con tecnología, Gonzalo. Ya en otros países del mundo se lo está haciendo. Ecuador no puede quedar rezagado. Lo mismo en educación, como decía Francisco, la tecnología nos sirve para el tema de educación. Nosotros, y la idea del presidente es ya iniciar los procesos de educación virtual.
No podemos tampoco desperdiciar recursos en construir más y más y más y más y más escuelas si hay ecuatorianos que pueden acceder a una educación virtual desde su casa. Ministro, ¿y por qué tenemos la carga más cara en términos regulatorios en la zona, en la región? Bueno, aquí hay dos temas importantes. Primero, como ayer me discutía un asambleísta, me dice, pero creo que deberíamos, con una visión a veces que no entiende la perspectiva de futuro, que me decía, tenemos que cobrarles más, el espectro debe valer más, hay que sacar más plata. Le digo, sí, es la tarea del gobierno tratar de recaudar los mejores recursos que podamos tener. Pero yo le digo, si yo tengo un barril de petróleo y el barril de petróleo vale $100 a nivel mundial, ¿cómo le exijo al empresario que me compre a $200? No puedo, no voy a vender ni un solo barril de petróleo. Entonces, lo mismo es el espectro. Nosotros, y en otra reforma que hemos enviado, Gonzalo, la número 4, es que el espectro esté valorado con estándares internacionales. Lo que vale en Colombia, lo que vale en Perú, lo que vale en Chile, lo que vale en Argentina, eso debe valer en Ecuador, para que podamos tener una atracción atractiva de la inversión en temas de telecomunicaciones. Ahora somos caros por eso, porque no hay una regulación en el precio, porque hay una carga regulatoria altísima. Nosotros tenemos una reforma que también hemos enviado, Gonzalo, y lastimosamente se quiere malinterpretar cuando hay un pago por la concentración de mercado. Pago por la concentración de mercado, es decir, estamos poniéndole un impuesto adicional a la operadora telefónica que pague por la cantidad de teléfonos o de usuarios que tenga. Nosotros hemos dicho, ok, vamos a darle la vuelta al concepto y que paguen por facturación. A mi criterio, ese artículo debería eliminarse. No podemos ponerle otro impuesto más a la empresa privada por generar un negocio. Pero en fin, hemos discutido con el sector, se ha aceptado que se permanezca ese artículo, se ha cambiado la forma de pago y ahora pagarán todos. No pagarán solo los que más venden en cantidad de usuarios, sino todos los que venden por facturación. Entonces, con eso hemos tratado de bajar las cargas que tiene el Estado en el marco regulatorio y dejar de ser el segundo país más caro en América Latina. Y eso impacta en el bolsillo de los ecuatorianos, Gonzalo. José Manuel y Francisco Félix, José Manuel Casas y Francisco Félix, ¿nos pueden ustedes decir en qué equivocamos en términos de concepción del negocio, en términos de la ley que nos rige en estas materias? Las regulaciones son extremadamente caras, dicen, ¿no? ¿Por qué este desdibujo institucional se ha dado en el tiempo? ¿Por falta de liderazgo gubernamental o por falta de una ley? ¿Qué de malo ustedes pueden anotar tiene nuestro esquema regulatorio, nuestra ley regulatoria? Tenga la bondad. Gracias, Gonzalo. Lo contábamos antes. La ley que imperaba hasta el 2015 y luego la Ley de Telecomunicaciones del 2015 tampoco, digamos, hizo mejoras sustanciales en esto. Es una ley obsoleta, de un desarrollo de un sistema de telecomunicaciones de otro momento, muy probablemente pues, de las últimas décadas del siglo pasado, ¿no? La bajada de los precios de los teléfonos celulares, de los smartphones, la aparición en el año 2007 del iPhone, la masificación del acceso a la tecnología, principalmente por la bajada de precios, ha hecho necesario pues, que se cambien las regulaciones en prácticamente todos los países y aquí no lo hicimos. Y aquí seguimos primando. Bueno, primero heredamos, insisto, una regulación que venía de otros momentos y priorizamos, como le decía antes también, la caja fiscal, ¿no? Y hay un ejemplo en lo que decía, porque se está entendiendo también... Hemos privilegiado los ingresos a la caja fiscal. A corto plazo, okay. Exactamente. Para que nos entienda lo mismo. Así es, gracias. Y además hay algunas dudas al respecto, ¿no? El otro día me preguntaban en una entrevista, oiga, ¿qué le parece que le estén rebajando a la mitad lo que les cobraban por el espectro? Dice, no es que primero, no es que me lo rebajen a la mitad. Y expliquemos un poquito de antecedentes de esto, ¿no? Luego. En el año 2015, la compra de espectro que hicimos, esos 150 millones, por la cantidad de espectro que compramos, comparan con alrededor de 30 millones de dólares que pagaron el resto de países, en promedio, el resto de países de la región. O sea, pagamos en el Ecuador 5 veces más.
En el extremo está el caso chileno. El caso chileno es, los operadores por ese mismo cantidad de espectro pagaron en torno a 5 millones de dólares en vez de los 150. Ahora bien, no es que el Estado chileno sea más generoso, sino que el Estado chileno, con una visión, entendemos, bastante más moderna, lo que dijo es, ustedes operadores paguen unos 5 millones, ahora bien, los restantes 145 más ese variable lo van a tener que poner en infraestructura móvil. Y yo les voy a obligar, y eso se llama obligaciones de hacer en la industria, a que el mes que viene me pongan 4G en esta plaza en Santiago de Chile, el otro mes en este barrio, al otro mes en el sur del país, en Puerto Montt, al otro mes al norte del país. Y entonces hacen una auditoría de que se va desplegando la infraestructura. ¿Por qué? Porque entendieron que el aporte a la economía es mucho mayor con el desarrollo de la infraestructura móvil o de la penetración de Internet que lo que puedas recaudar a corto plazo con... Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hay presiones regulatorias, insisto, que son obsoletas, ¿no? Tenemos todavía en determinadas, presiones regulatorias, por ejemplo, tendentes a determinados índices de calidad en las llamadas de voz. Dos temas. Las llamadas de voz empiezan a ser un tema residual. De hecho, todos los operadores le estamos dando ya llamadas de voz ilimitada porque hoy el crecimiento y hoy lo que demanda el mercado es datos, acceso a Internet, acceso a WhatsApp, a Facebook, a YouTube, a lo que sea, ¿no? Y segundo, el indicador que se nos pone aquí es probablemente de los indicadores más altos a nivel mundial. Se nos exige unos índices de calidad en las llamadas de voz mayores de lo que se exige a los operadores en Estados Unidos o en Europa. ¿Eso qué hace? Que el operador tenga que poner recursos. Ustedes dirán en algún momento, sin desprecio a nadie, pero estos están locos. Perdone que le grafique de esa manera para que la audiencia se dé cuenta de la inconsistencia que han tenido en las políticas de expansión nuestras autoridades anteriores. Porque de eso se trata. No han tenido muy desarrollado el olfato de entes reguladores y han preferido el cash de un momento, condenando al sector a que no se modifique hacia adelante, a que no tentemos o persuadamos, que hagamos un esfuerzo para persuadir a que nos compren otro tipo de activos más significativos que nos van a reportar en el mediano tiempo resultados fantásticos de desarrollo nacional, porque eso es desarrollo, estamos hablando de planificación y desarrollo. No sé, señor Félix, si usted nos pueda ayudar en esta parte. Sí, por supuesto. Yo creo que, como decía José Manuel, yo creo que lo importante en este caso es que tenemos la oportunidad histórica de no ver el pasado y no ver los errores cometidos, porque creo que esa es una, de muchas maneras, es algo que no nos impide progresar y no nos impide construir. En este momento, si logramos hacer los cambios que se están planteando, todos esos recursos que se canalizan hacia obras de infraestructura en sitios en donde hoy la tecnología nos llega, nos permiten precisamente dotar a la gente de educación. Imagínese usted lo positivo que sería que el niño de la escuelita en un pueblito de la serranía ecuatoriana tenga acceso a las mismas herramientas educativas que tiene un estudiante en cualquiera de los países del primer mundo, en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Y de igual manera, como decía, Andrés, en temas de salud o el tema de que el Estado se puede eficientar de manera que tengamos servicios de calidad y con transparencia, que tengamos maneras de consumir servicios estatales no de manera presencial, sino que podamos hacerlo de manera remota. Le pongo un ejemplo que sucede, por ejemplo, en Brasil, que es extremadamente importante porque es un ejemplo de cómo altera la manera como opera toda la sociedad. La Corte Estatal de Justicia de Sao Paulo tuvo un problema en algún momento porque una inundación en una de sus instalaciones destruyó 2.100 casos que estaban trabajándose. Y entonces la Corte decidió transformarse y moverse totalmente a la nube, obviamente amparada en regulaciones que le permitían hacer eso. Como resultado de eso, hoy se manejan alrededor, para que tengan una idea, esa corte maneja el 25% de los casos que tiene el departamento de Sao Paulo, que es uno de los más numerosos de Brasil. Claro. Solamente la ciudad de Sao Paulo debe tener más de 30 millones, de alrededores más de 30 millones de personas. Entonces, hoy a través de eso, la corte maneja más de 2 millones de casos al año, en el cual toda la información apalancada en tecnologías de nube, se comparte solamente de manera segura con los participantes de cada caso.
los usuarios, los involucrados en cada caso, pueden accesar a su información de manera remota y segura, garantizando que nadie más lo puede hacer. Y para que vea los impactos que tiene, solamente en términos de ahorro de papel, que es un recurso para la sociedad importantísima, representa un ahorro, para que tenga usted una idea, de 480,000 metros cúbicos de agua, que es lo que le costaría a la naturaleza producir el papel necesario para manejar ese 1,5 millones de casos que se harían de otra manera de papel. Hoy es una operación totalmente electrónica. Entonces, imagínense, en todos esos conceptos que nos dan precisamente inclusión, porque toda la gente puede consultar su caso sin necesidad de gastar en movilizarse de una población a otra, digamos, a una ciudad grande para poder consultar su caso. Temas de eficiencia administrativa, temas de ahorro de recursos, temas de... Eso solamente en el Estado. Imagínense en el sector productivo igual todas las consecuencias que podemos tener en términos de hacer disponibles tecnologías que permitan que las inversiones que hacen las personas para generar trabajo puedan salir mucho más rápido al mercado, sean más eficientes y puedan competir con otros participantes de otros países. Hoy eso no es posible y por eso estamos muy convencidos de que es un tema muy positivo que queremos apoyar. Esas son, ministro, las fortalezas de la ley de modificación económica. La reforma. De reforma económica, exactamente. Apuntalar a una nueva realidad, a la nueva ley orgánica de telecomunicaciones. Como el tiempo se nos va, nos ajustemos, digamos, a explicar a la audiencia a los sectores productivos, especialmente, que son los que pueden hacer un poquito no un poquito, sino una fuerza contundente para lograr recambios importantes, por ejemplo, en estas reformas propuestas que el señor Casas y el señor Félix nos van a hacer la fineza de entusiasmarnos con lo que ocurriría con la reforma del artículo 34 que alude al pago por concentración de mercado. Se incluye a los prestadores públicos y privados que concentren mercado en función de la totalidad de ingresos anuales del servicio concesionado, autorizado o registrado. Se modifica la tabla con una reducción del 50% de la tasa impositiva para la recaudación de estos ingresos, permitiendo fomentar las inversiones en el sector. Recaudación esperada, más o menos 38 millones de dólares, un incremento del 14% frente a la recaudación actual, distribuidos de manera más equitativa entre los operadores. El primer cambio, el artículo 34, a ver si es tan amable José Manuel en explicar si esto es optimizante para ustedes. A ver, todavía hay partes que hay que discutirlas. Sí, todavía tenemos que discutir algunas partes, pero es un cambio interesante. Hoy por hoy teníamos una... ¿Cuál sería el cambio ideal? Porque yo tengo que pedirles que nos pongan las cosas con mayor precisión si son tan amables. Sí, lo que se suele... va en bastante medida en lo que contaba el señor ministro. En la mayoría de países de la región y, por supuesto, en Europa o en Estados Unidos, lo que se paga es un impuesto vinculado directamente o a los ingresos o al número de usuarios, que viene a ser lo mismo. Lo que hoy no tiene sentido en muchos casos es que se pague lo mismo de impuestos por una antena que pueda estar en Nuevo Rocafuerte, por poner un ejemplo del que hablábamos el otro día, de que con una antena que está ubicada aquí al lado en La Carolina, ¿no? Y pagan hoy un mismo impuesto, ¿no? Entonces, uno de los cambios que estamos proponiendo y que todavía tenemos que discutir es justamente que los impuestos que se pagan por la despliegue de cada una de las antenas vayan vinculados al número de usuarios o a los ingresos que genera cada una de las antenas. Que tengan relación. Efectivamente. Ya. Porque hoy el día que pones una antena en cualquier zona rural, ese mismo día, aunque no haya ni un solo usuario, pagas unos impuestos por uso del espectro que probablemente no tengan sentido, porque además son los mismos, insisto, que lo que puede pagar una antena en La Carolina, en Quito, ¿no? Sí. Francisco, ¿usted qué aportaría a la reforma al 34?
En realidad yo no soy un especialista en el tema de telecomunicaciones. Para eso evidentemente tenemos aquí tanto al señor ministro como al señor José Manuel Casas. Sin embargo, como le digo, nosotros nos sentimos íntimamente relacionados por todas las ventajas ¿Pero que se permite sienten proveer. afectados o este momento, digamos, están visualizando otro tipo de compromiso con el Estado más equitativo y más comprensivo para ustedes? O sea, no, definitivamente nosotros promovemos, como decíamos, un mercado de telecomunicaciones mucho más sólido porque crea consecuencias positivas a lo largo de toda la sociedad en términos de adopción de tecnología. Y por eso... En términos de desarrollo En términos de tecnológico. desarrollo, educación, salud, como decíamos. Entonces, digamos, un poco de mi lado, yo dejo siempre todos los comentarios a nivel de telecomunicaciones a mis panelistas, porque son especialistas del tema, y yo me concentro más bien en las ventajas y consecuencias que una decisión como esa crea en todo el resto de la sociedad a través de todas las tecnologías que podemos incorporar por esas decisiones. La creación del 39.1 de devengamiento. ¿A qué alude, señor ministro? Y ojalá nos pueda dar también una impresión el señor Casas. Bueno, un poco retomando lo que se decía en la anterior discusión, Gonzalo, lo que estamos apostando justamente en conectividad es llegar a un mundo digital, a un Ecuador digital, a una transformación digital, herramienta de la tecnología como una herramienta de recaudación de dinero, no como una herramienta de desarrollo. Entonces, justamente la visión y el cambio que estamos haciendo es coger a la tecnología como un motor de desarrollo, no que me sirva a mí como Estado para solo recaudar fondos, recaudar dinero, que me ingrese más dinero a la caja y con eso podré utilizar en otros sectores. La visión que estamos poniendo a través del gobierno del presidente Moreno es justamente una visión de futuro, de transformación digital, que en la tecnología sea aprovechada en su totalidad, no solo en el marco económico recaudatorio fiscal, sino en el desarrollo de las empresas, del gobierno, de la educación, de la salud. Esa es la visión que estamos imponiendo Incluso ahora de en la reforma. productividad, no Por supuesto, incluso, sino por supuesto. fundamentalmente de la productividad. Por supuesto, si yo soy eficiente, si yo permito que el estudiante pueda tener educación virtual, le estoy ahorrando que no viaje 2 horas a una escuela del milenio que fueron cerradas las escuelas comunitarias, que viaje 2 horas, que coja bus, que regrese a la casa, que luego no tenga la capacidad de descansar, sino de los viajes de 5 horas al día y estudiar 6 horas, termina agotado ese niño. Si podemos implementar educación virtual, lo vamos a ayudar. Estamos apostando, Gonzalo, a crear un gobierno en línea. ¿Qué significa eso? Hay 4.000 trámites burocráticos. Esos trámites burocráticos tienen que ser en servicio en línea para que el ecuatoriano no gaste tiempo, no pida permiso en su trabajo, no se demore 8 horas yendo a matricular su auto o a renovar su licencia o a sacar la partida de nacimiento o a sacar cualquier trámite, que lo haga desde su computadora, que hoy ya no tiene interés, ya lo puede, como ya no tiene impuesto, lo puede comprar sin impuesto, que lo haga desde su casa con una conectividad eficiente, de calidad y a buen precio. Estamos logrando que Ecuador sea eficiente, que los ecuatorianos tengan una mejor calidad de vida. Esa es la visión que nosotros estamos impregnando. Nos están oyendo, señor Casas, en provincias, y vale la pena que a los GAD, a los gobiernos seccionales, y de alguna manera esto que se llaman infocentros, les demos una palabra de aliento de lo que va a conseguir la reforma a este artículo que está creando el 39.1. ¿Cómo ve usted esa posibilidad de expansión? La verdad es que es lo que veníamos hablando. El principal, o lo que busca principalmente, el principal objetivo es incrementar el porcentaje de la población que tiene acceso a Internet de alta velocidad. O sea, esperamos que en el próximo año y entre el 2020 y el 2021 el 80% de los ecuatorianos tengan acceso a Internet móvil 4G. Y esto es bien relevante en el día a día de la vida. Y mire, fíjese, en el mes de junio estuvimos viendo una iniciativa que había en el Perú que se llama Internet para Todos y nos desplazamos a una población en medio de la selva peruana que se llama Atalaya. Tiene 25.000 habitantes, pero está a 15 horas de Lima. De las 15 horas son 8 en canoa, y de las 7 que hay por tierra, son 4 por caminos de tierra y el resto ya por caminos asfaltados. Estuvimos hablando con el alcalde y desde febrero que se implantó 4G allí, 25.000 habitantes, había empezado a haber un montón de pobladores de esa localidad que habían empezado a estudiar una carrera universitaria.
online, porque hay mucho contenido universitario online, pero no podían, estaban aislados en medio de la selva. Un pueblo hermoso, la verdad que bien edificado, pero efectivamente no tenían acceso, estaban aislados. El 4G les acaba de poner en el mundo. Un pueblo con mucho porvenir y con un capital humano de excelencia para que hayan tenido estas intencionalidades de aprovechar de la coyuntura, ¿no? Qué buen dato que nos da. Aquí en el Ecuador, ¿qué podríamos lograr en ese sentido? Bueno, estamos haciendo ahí, perdón, José Manuel, Gonzalo, una decisión y la Nación, una conversación que tuvimos justamente con José Manuel. El gobierno tiene una instalación eléctrica gigantesca en Selec, ¿no es cierto? Todos los cables donde hay luz son 5.800 kilómetros de cableado eléctrico. El presidente firmó un decreto autorizando que todo el cableado eléctrico sirva también para transportar internet. Estamos dando una visión de optimización de la infraestructura del Estado. Ahora habrá, donde llegue luz, llegará internet. Entonces lo que dice José Manuel va en esa lógica, justamente con esa curiosidad. Bueno, Andrés, ¿cómo hacemos para llegar a estas poblaciones donde no llega la conectividad? Presidente, hagamos esta visión. Encantado, Andrés, firmo el decreto firmó el decreto, Selec hoy es un transportador de internet. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Llegar a estos lugares donde hay luz, llegará a internet. Con eso hacemos este compartimiento de la infraestructura para que haya conectividad. Otra decisión que se tomó que es importante, Gonzalo, para llegar a tener acceso a conectividad también, es que los privados compartan su infraestructura. Usted va a una ciudad y ve las 3 antenas, las de las 3 operadoras, CNT, Telefónica y Claro. Señores, dejen una, compartan una antena y las otras 2 pongamos en los otros pueblos que no tienen conectividad. Muy bien. Las operadoras aceptaron y estamos trabajando. Solo con eso vamos a incrementar la conectividad de 4G del 50% al 85%. 2 decisiones muy sencillas, pero viendo una visión de que necesitamos juntarnos, compartir la infraestructura que tenemos, todo el desarrollo, ¿para qué? Para llegar al ecuatoriano, para que el ecuatoriano tenga más facilidad y calidad en su vida. Entonces, ¿cuáles son las ideas claves que nos deja este encuentro con ustedes? Apostar que el desarrollo, la tecnología es el motor de desarrollo y un acelerador violento para que un país salga adelante. Eso es, en resumen, para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, para dotarles de educación, de salud, de tramitología sencilla y obviamente de un empleo. Ahora no podemos esperar, Gonzalo, que el sol o el agua sea un motor competitivo para la agricultura. Ahora esperamos que el desarrollo tecnológico sea un verdadero motor para la agricultura, no la calidad del agua o el sol que tenemos en Ecuador, que somos privilegiados. Ahora tenemos que ser privilegiados por el acceso. ¿Y qué nos dicen de la transparencia de las tarifas? Me gustaría que Microsoft tenga la bondad de tal vez darnos una idea. La transparencia de las tarifas. Yo creo que es importantísima la transparencia, la transparencia de las tarifas. ¿No? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque nuevamente favorecen el hecho de que la gente pueda tener claro cuáles son sus costos, favorece que las empresas puedan planificar mejor sus inversiones de largo plazo. Y en términos precisamente, nuevamente volviendo a lo que es optimización de recursos, yo diría que nos permite, por ejemplo, apalancar inversiones de ciberseguridad, que es un tópico extremadamente interesante e importante para todo el mundo. Explíquele a la audiencia. Hoy, ¿cómo utilizamos la información o cómo de alguna manera compartimos información? Nos obliga a tener estándares altísimos de seguridad sobre esa información. Y, por ejemplo, empresas de nube pública invierten, en el caso de Microsoft, por ejemplo, $1 billón anuales en ciberseguridad. Y esos los ponemos disponibles a través de precisamente todas las soluciones de nube que tenemos. Sería imposible que el Estado ecuatoriano o alguien o alguna empresa en el país pudiese machar esa cantidad de inversión para tener esos niveles de seguridad de manera, digamos, solos. Entonces, precisamente la nube además nos permite optimizar costos para todos y permite canalizar esos recursos a otras obras de mayor impacto social. Movámoslos hacia educación, movámoslos nuevamente hacia desarrollo de infraestructura y no nos preocupemos más bien de hacer inversiones duplicadas que podemos consumir cosas de clase mundial a través de servicios que están disponibles para todos. Ministro, idénticamente como el señor Casas, ¿nos puede explicar este punto de la eliminación de aranceles en qué va a beneficiar a la tarea modificatoria? Bueno, ahorita ya hace 3 semanas los ecuatorianos pueden comprar teléfonos sin impuestos, computadoras sin impuestos, tablets sin impuestos. Antes había un impuesto de casi el 10 al 15%.
Y si hablamos de las cifras ¿El iniciales... presidente le persuadió a usted o usted al presidente? El presidente le persuadió al ministro de Economía y le dijo, porque eso es un Ya. costo para el Estado. Claro. Son 100 millones de dólares que Claro. dejamos de recibir por la recaudación tributaria. Entonces estamos viendo Con la las visión que tiene el debilidades, presidente. ingresos Bueno, que tenemos. ok, dejemos que los ecuatorianos tengan un teléfono inteligente. Si solo Fantástico. 4 de cada 10 ecuatorianos tienen un iPhone, un Android que tiene tecnología 4G y vamos a ir a la tecnología 4G, dejemos que los ecuatorianos consuman. El teléfono ya no es un accesorio de lujo, es una herramienta. Una computadora ya no es un Mientras accesorio de tengamos lujo. más actores del 4G, señor Casas, explíquele a la audiencia, a los jóvenes ecuatorianos, a los empresarios pequeños, a los del campo, a los organismos seccionales que nos escuchan, mientras vamos a tener esta herramienta del 4G, ¿cómo debemos aprovecharla? Hoy lo que tiene, de lo que le contaba del caso de Perú antes, había un alto directivo de una empresa de telecomunicaciones en el momento del lanzamiento que estábamos allí, que lo que contaba es algo tan básico y tan evidente, pero que a mí me llamó la atención, ¿no? Que es, en este momento en que hemos inaugurado 4G en esta población que se llama Atalaya, cualquiera de estos chicos, cualquiera de estos pobladores de esta localidad, tiene acceso a la misma información que tengo yo sentado en Nueva York. Era el caso concreto de esta persona, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, hoy está disponible cualquier tipo de conocimiento de las mejores universidades del mundo en cualquier idioma. El único problema es el acceso a eso. Es gratuita. Muchos de los cursos, por ejemplo, de las mejores universidades, tanto de Europa como de Estados Unidos, están disponibles en Internet de manera gratuita. Otra cosa es que luego para el certificado, pues probablemente haya que pagar, ¿no? En muchos casos, pero los premios Nobel reparten su conocimiento de manera gratuita. Solo hace falta un acceso de alta velocidad a Internet. Un agradecimiento, como verán, muy especial para ustedes. Primero, por el privilegio que han ofrecido a mi auditorio de estar en línea directa, en visión constante en todos estos minutos con ustedes. Y en los preámbulos que estos recambios están introduciendo y que yo les llamo optimismo en el futuro ecuatoriano. Muchas gracias, señor presidente Moreno, por todo lo que ha hecho y la comprensión y la motivación que usted ha introducido en el jefe del Estado para que se hagan estos recambios tan importantes. Nos hemos quedado cortos, pero tendré la posibilidad en algún otro momento de ofrecerles un inmenso espacio, no solamente a las personas de los gerentes fundamentales de la empresa o de las empresas, sino a todos los técnicos medios altos que tenemos y que bien pueden venir a ilustrar a la población joven de nuestro país, por lo que vamos a emprender nosotros también el conocimiento de un libro. Emprende ya en próximos minutos, porque aquí buscamos la verdad. Con toda la fidelidad, con toda la